En esta ocasión vamos a seguir la lectura en Juan capítulo 10, del verso 1 al verso 21. Estaremos hablando de la parábola del redil. Aquí es donde Jesús hace la declaración y se nombra o se declara el buen pastor. Empezamos. Juan capítulo 10, verso 1 al 21. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, esto lo vuelvo a repetir en el verso 8, ¿verdad? 18. Pero, sin embargo, estamos saliendo ahorita. Esta conversación o esta declaración la hace inmediatamente después de que en el capítulo 9, habiendo dicho a los religiosos que estaban ciegos espiritualmente y que ellos dijeron, ¿verdad? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso en el capítulo 9, al final del capítulo 9? Jesús hablando de la ceguera espiritual. Y ahora, inmediatamente después de que Jesús les declara y les dice, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Después de esa respuesta, Jesús empieza a decirles esta parábola. Y en la parábola va a aludir a los pastores como ejemplo, pero va a aludir a los líderes religiosos, a aquellos que son malos líderes religiosos. Y para que ellos entiendan, para que esta parábola pueda caer en lo que es el entendimiento de estos que están escuchándolo, tuvo que haberles hablado en algo o poner un ejemplo de algo que a ellos les es familiar, y es el pastor y las ovejas. Ok. Jesús, el buen pastor. Recuerden, lo que parte de los comentarios que estoy leyendo, lo voy a dejar aquí en la parte de la descripción. Es un documento en, como una liga para que ustedes puedan bajarlo y también seguir la lectura o leerlo. Dicen en la nota, en el discurso sobre el buen pastor, que está desde Juan capítulo 10, verso 1 hasta el verso 30, Jesús se presenta como el verdadero pastor y gobernante de su pueblo, en contraste con todos los falsos pastores. Ahora, para entender este capítulo, tendríamos que tomar en cuenta los siguientes uh, siguientes libros y en los capítulos que voy a darles. Isaías capítulo 56, Jeremías capítulo 23, Ezequiel capítulo 34 y Zacarías capítulo 11. Si hacen esa lectura van a entender un poquito más el por qué Jesús les habla de esta manera, porque obviamente recordemos que ellos ya tienen esos libros, ¿ya? Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos ya tienen esos libros, ¿sí? Son los papiros, son los pergaminos, son los escritos que han tenido ya por cientos de años. Ahora, en los versículos del 7 al 18, Jesús se aplica, esto está hablando de los versículos 7 al 18, pero Jesús se aplica a los versículos del 1 al 5, ¿sí? Vamos a ver qué dice del 1 al 5 una vez más, ¿sí? Asimismo, no, eso no es lo que nos dice, estoy dando nomás una reseña. Asimismo, Jesús continúa hablando a los que están ahí reunidos después de haber hablado con el hombre ciego. Si recordamos esa parte que está hablando, que llegó a los oídos de Jesús que habían maltratado a este hombre ciego, que ya no era ciego entonces, ¿verdad? Sino que los líderes religiosos habían maltratado y habían corrido a este hombre ciego, ¿sí? A que él sanó y los fariseos religiosos habían abusado y corrido. Jesús le da a entender a esos fariseos, malos pastores, abusadores de las ovejas, y que estos no son los llamados por Dios, que ellos son fruto de influencias y por eso tienen esos puestos. Eso es precisamente de lo que hablamos, o de lo que le estoy diciendo, que en el capítulo de Isaías, capítulo 56 de Isaías, del verso 9 al 12, en Jeremías 23 del 1 al 4, en Ezequiel capítulo 34, específicamente el capítulo 34 del libro de Ezequiel, y también en Zacarías capítulo 11, Dios habla directamente en referencia a estos
líderes malos o malos dirigentes, ¿verdad? Entonces, en esta parte es importantísimo que nosotros entendamos a qué se refiere Jesús cuando está hablando esto. Sigue en el capítulo 10 de Juan, verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Vamos a ir por partes, ¿verdad? Y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado, fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, voy a leer la reseña que tengo en el papel, pero también quiero leer una parte. Quiero compartir con ustedes. El libro se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas por Fred H. Witt. No sé si lo pueden ver. Aquí voy a leer una reseña también más adelantito, antes de seguir avanzando más en la lectura. Pero antes de pasar a eso, vamos a seguir leyendo el capítulo 10, verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Voy a repetir. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando haya sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí hay 4 señales de un pastor verdadero. Punto número 1, el portero. El portero es el Espíritu Santo. Dejará entrar a las personas aptas para pastorear las ovejas. ¿Sí? Si bien en este pasaje no es mencionado el Espíritu Santo, a Jesús es el Espíritu Santo quien lo guía en todo su ministerio. ¿De acuerdo? Punto número 2. Todo ame a Dios reconocerá al líder o pastor que habla palabra de Dios. Una vez más, todo quien ame a Dios reconocerá al líder o pastor que habla palabra de Dios. Punto número 3. El verdadero pastor llama a sus ovejas por nombre. El buen pastor ama y valora a cada uno. Es importante también que como líder recordemos los nombres de las personas, ¿verdad? Pero más que eso, que reconozcamos y que sepamos quiénes son esas personas. Número 4, o punto número 4, el pastor verdadero lidera con el ejemplo. El líder o pastor no manda a las ovejas, las dirige y va con ellas. En otras palabras, va delante de ellas y las ovejas le siguen, como dice el verso 4, ¿verdad? Con ese tenor, en ese mismo tenor, vamos a ver en referencia al libro que le estoy diciendo, una parte en el libro de Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, página 165, habla de el redil. Y hay varios tipos de redil. Hay un redil simple o improvisado. Hay un redil de corrales conectados con cavernas. Hay rediles más permanentes. Y vamos a hablar aquí de los rediles permanentes, ¿verdad? Tales abrigos son usualmente construidos por el pastor en un valle o en las laderas asoleadas de las lomas, donde haya protección de los fríos vientos. Este redil es una construcción con arcos enfrente y una pared formada al cerco exterior unido a la construcción. Cuando el tiempo está apacible, las ovejas y cabras se les permite estar en el cerco durante la noche, pero en tiempo tempestuoso o si las tardes son frías, entonces el ganado se encierra en la parte interior del redil, con su protección de techo y paredes. Las paredes del cerco son como de 1 metro de ancho en la base y se adelgaza a medida que se llegan a la parte superior. Tienen de 1,25 metros a 2 metros de altura. Al construir la parte exterior de la pared se usan grandes piedras y también se colocan en la parte superior y entonces el centro se rellena con pequeños pedazos de piedra, de la que se consigue mucha en la tierra. En la parte superior de la pared también se ponen arbustos espinosos para proteger a las ovejas de los animales rapaces. Tienen también el redil una puerta que es vigilada por un velador. Jesús se refirió al redil familiar de Palestina cuando habló estas palabras. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador.
mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Ese estamos hablando de Juan capítulo 10 del verso 1 al 3. También hay una parte en este libro que habla del cuidado de los pastores de las ovejas. Y el cuidado y pastoreo de las ovejas. Hay una habilidad para separar las ovejas, ¿verdad? Dice, cuando se hace necesario separar varios rebaños de ovejas, un pastor tras otro se paran y gritan. Tajú, tajú, u otra llamada similar propia de ellos. Las ovejas levantan la cabeza y después de una revoltura general principian a seguir cada una a su pastor. Están enteramente familiarizadas con el tono de voz de su pastor. Algunos extraños han usado las mismas llamadas, pero sus esfuerzos para que le sigan las ovejas siempre fracasan. Las palabras de Cristo son exactas respecto a la vida de los pastores orientales cuando dijo, las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Esa parte es prácticamente muchas de las veces lo que también a nosotros nos atañe. Tenemos que conocer cuáles son las costumbres de los orientales, ¿verdad? Ahora, en relación con la relación del pastor con ovejas, ¿verdad? Las relaciones entre pastor y oveja. Dice, cuando sabemos que las relaciones que existen entre el pastor y las ovejas, la figura del Señor como pastor de su pueblo adquiere un nuevo significado. Vamos a ponerlo en relieve. Cuando dice pone nombre a las ovejas, Jesús dijo ciertamente al pastor en sus días y a sus ovejas llama por nombre. Ese es Juan capítulo 10, verso 3. Actualmente el pastor oriental se deleita en poner nombre a ciertas de sus ovejas y si su rebaño no es grande, a todas las ovejas les pone nombres. Los conoce por medio de ciertas características individuales. Las nombra así, y es un ejemplo. Pura blanca, listada, negra, café, orejas grises, etc. Esto indica la tierna afección que el pastor tiene para cada una de sus ovejitas. Ahora, hay un gobierno de las ovejas, ¿verdad? Un cierto delineamiento que hay entre ellos mismos. El pastor oriental nunca guía a sus ovejas como lo hacen los pastores occidentales. Siempre las guía, a menudo yendo delante de ellas. Y cuando ha sacado fuera las ovejas, va delante de ellas, dice Juan 10:4. Esto no quiere decir que el pastor vaya siempre delante de ellas, aun cuando usualmente toma esa posición, cuando viajan, por lo general camina a su lado y algunas veces va guiándoles, especialmente si el rebaño camina hacia el redil por la tarde. Desde la parte de atrás, él puede reunir a las extraviadas y protegerlas de algún ataque por audacia de los animales feroces. Si el rebaño es grande, el pastor irá adelante y un ayudante irá a la retaguardia. Isaías habla del Señor omnipotente en una doble relación con su pueblo, porque dice el capítulo, el verso, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará, será vuestra retaguardia, el Dios de Israel. Eso está en Isaías capítulo 52, verso 12. Hay una parte también que voy a leer más adelantito, sin embargo, eso lo vamos a dejar ahorita para después, cuando lleguemos al verso 14. ¿Sí? Seguimos con la lectura en el verso 5, capítulo 10, verso 5. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Recordemos a quién les está hablando, a los líderes religiosos, ¿de acuerdo? Le está diciendo esta parábola. Y sigue en el verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ok, vamos a hablar acerca de yo soy la puerta. En referencia a lo que es la puerta, recordemos que hay un portero, es el Espíritu Santo.
Y Jesús se declara aquí, dice, yo soy la puerta. Y después, más adelante, dice, yo soy el buen pastor. Pero vamos en el verso 9. El que entre por medio de Cristo será salvo, es decir, tendrá vida abundante y eterna, como dice el verso 10. Tendrá todo lo que necesita para ser librado del pecado, la culpa y la condenación. Cristo es la única puerta de salvación, no hay ninguna otra, según dice Hechos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien claro y conciso en lo que está diciendo Jesús. Jesús se los está diciendo directamente a estos hombres, ¿verdad? Yo soy la puerta. Entonces, dice capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí declara en el verso 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, esta parte, hay muchos versos bíblicos que pusimos ahí en el documento para que tengamos referencia. Salmos 23, Isaías 40, Ezequiel 34, que ya habíamos hablado anteriormente. En Juan 10:14 vuelve a repetirlo y ahí vamos a leer un poquito más del libro. Hebreos 13, Primera de Pedro capítulo 5, Apocalipsis 7 y también en Primera de Juan capítulo 3. En esta parte donde dice yo soy el buen pastor, Jesús declara que Él es el buen pastor prometido. ¿Dónde? En Salmos 23, ¿verdad? ¿Y qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, leí hasta el versículo 3, pero en realidad el versículo 1 es lo que estamos nosotros ahorita tomando en cuenta, ¿verdad? Está algo interesante cuando el libro nos declara lo siguiente, ¿sí? Voy a leer, terminar de leer las notas, ¿verdad? Um, David compara a Dios con un pastor a fin de ilustrar el gran amor de Dios por su pueblo. Una gran metáfora. Jesús usa aquí la misma metáfora para expresar su relación con su pueblo. En Ezequiel capítulo 34 está hablando de eso también. En este pasaje, el pastor es Jesucristo, el Mesías, quien vino del linaje de David, el mismo. David cuando habla, y David será, ¿verdad? Y David vendrá y está hablando del linaje de David. Él es el buen pastor, según Ezequiel 37:24. Jesús es el buen pastor. Aquí hay 3 puntos que vamos a tomar en cuenta. Punto número 1. Esta metáfora ilustra el cuidado tierno y dedicado de Jesús por su pueblo. Es como si Él dijera, yo soy para todos los que creen en mí lo que un buen pastor es para sus ovejas, cuidadoso, vigilante y amoroso. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice yo soy el buen pastor. Punto número 2. Lo que distingue a Cristo como el buen pastor es su disposición a morir por sus ovejas. Esto destaca la singularidad de Cristo, el pastor. Su muerte en la cruz salva a sus ovejas, como dice Isaías 53, Mateo 20:28 y Marcos 10:45. A Cristo se le llama el buen pastor aquí y el gran pastor en Hebreos 13, ¿okay? 13:20. Y el príncipe de los pastores en 1 de Pedro 5:4. Fíjense cómo va gradualmente, ¿verdad? Entonces, punto número 3. Debe notarse que el pastor que sirve solo por el sueldo o la honra es el asalariado, de los versos 12 y 13. El pastor verdadero cuida de sus ovejas, mientras que el pastor falso primero piensa en sí mismo y en el puesto que ocupa. Esos son los asalariados, los que nomás van por el beneficio, no realmente están haciéndolo por el amor de las ovejas, sino que están haciéndolo por negocio. Jesús es la puerta en la que cualquiera de nosotros puede entrar y recibir vida eterna. Él murió para salvarnos, a diferencia de los líderes corruptos. Dice, y su padre el diablo, según Juan capítulo 8, verso 44. Jesús vino a restaurar nuestras vidas y darnos vida eterna. Vamos a hablar un poquito más adelante también de esto, pero vamos a llegar al capítulo 10, verso 12. Mas el asalariado, esto es lo que dice la palabra, y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo
y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el, así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Jesús se compara con alguien que se le paga, Jesús se compara con alguien que se le paga para cuidar las ovejas. El asalariado corre del peligro para salvarse de él mismo, pero el verdadero pastor da su vida por las ovejas. Este es el, este es el por qué Jesús no huye de la cruz, porque Él es el dueño de las ovejas. Él da su vida por las ovejas, Él mismo lo declara. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En esta parte vamos a ver cómo es que realmente ese es un conocimiento íntimo que tiene el pastor de las ovejas. Dice el libro, página 171, en referencia al conocimiento íntimo de las ovejas. El pastor está profundamente interesado en cada una de sus ovejas. Alguna de ellas puede ponerles nombres favoritos, por caso de algún incidente relacionado con ellas. Por lo general, las cuenta diariamente por las tardes al entrar ellas a redil. Pero algunas veces el pastor no lo hace porque puede percibir la ausencia de cualquiera de sus quejas. Cuando alguna oveja se pierde, él siente que falta algo del rebaño entero. A un pastor en el distrito del Líbano se le preguntó si contaba sus ovejas todas las tardes. Contestó en forma negativa, o sea que no las contaba todas las tardes. Luego se le preguntó cómo sabía entonces si todas sus ovejas estaban presentes. Esta fue su contestación. Jefe, si usted me pone un lienzo sobre los ojos y me trajera cualquier oveja y me permitiere tocar tan solo poner mis manos en su cara, podría decir al momento si era mía o no. Cuando el señor H.R.P. Dixon visitó los desiertos árabes, presenció un evento que le reveló el conocimiento asombroso que tienen algunos pastores de sus ovejas. Una tarde, poco después que oscureció, un pastor árabe principió a llamar una a una por sus nombres a las 51 ovejas madres, y pudo separar al cordero de cada una de ellas y ponerlo con su madre para que lo alimentase. El hacer esto en plena luz sería una hazaña para muchos pastores, pero esto lo hizo en completa oscuridad y en medio del ruido proveniente de las ovejas que llamaban a sus corderitos. Estos balando por sus madres. Pero ningún pastor oriental tuvo un conocimiento de sus ovejas más íntimo que el que tiene nuestro gran pastor, que aquellas que pertenecen a su rebaño. Él dijo una vez hablando de sí, este es hablando Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, según Juan capítulo 10, verso 14. Diferencia entre el pastor y el asalariado. Refiriéndose al asalariado, Jesús dijo, así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas, según Juan 10:13. Cuando el rebaño es pequeño, el pastor lo maneja sin ayuda, pero si el rebaño es muy grande, entonces el pastor lo maneja con ayuda de un ayudante, ¿verdad? A ver, pero si el pastor es necesario alquilar a alguien que le ayude, si es necesario que le alquilar a alguien que le ayude con las ovejas. Un pastor puede manejar por lo general de 50 a 100 ovejas, pero cuando tiene más de 100 ovejas, a menudo busca un ayudante. El asalariado no tiene interés personal en las ovejas que tiene el pastor, así no se le puede confiar la defensa del rebaño de manera que el pastor mismo lo hace. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Juan 10:12. Esa es parte. O sea, el libro explica la vida la vida pastoril en esas tierras, ¿verdad? Y más adelante, obviamente, da más explicaciones del cuidado de las ovejas enfermas, guardando de las enfermas y las dañadas o las que están
con dolor, o las que están que se raspan o que se cortan, en referencia a la protección de las ovejas con los animales feroces o los ladrones. Las ovejas necesitan ser cuidadas contra los ladrones no solo cuando están en el campo, sino también en el aprisco. En el aprisco prácticamente es una zona plana. En el aprisco. Los ladrones de Palestina no son aptos para abrir cerraduras, pero algunos de ellos pueden escalar las paredes y entrar en el aprisco, donde cortan las gargantas de tantas ovejas que puedan y luego con cuidado las suben sobre la pared con cuerdas. Otros de la banda las reciben y luego todos tratan de escapar para no ser aprendidos. Cristo describió tal operación: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. El pastor debe estar constantemente en guardia para tales emergencias y debe estar listo para actuar rápidamente para proteger sus derechos sobre el ganado, o en este caso sobre sus ovejas. Ahora, los animales feroces en aquella área en la actualidad incluyen los lobos, las panteras, las hienas y los chacales. El león desapareció de la tierra desde el tiempo de las cruzadas. El último oso fue muerto hace medio siglo. David, como un joven pastor, experimentaba y sentía la venida de un león o de un oso contra su ganado o contra sus ovejas. Con ayuda del Señor podía matarlos a ambos, según 1 Samuel 17, 34 y 37. El profeta Amós nos dice que un pastor que trata de rescatar una oveja de la boca del león lo describe de esta manera: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o una punta de una oreja. Amós 3:12. Se dice que un pastor sirio experimentado que siguió una hiena a su cubil e hizo al animal entregar su presa. Él obtuvo la victoria sobre la bestia gritando de un modo muy característico y golpeando las rocas con su pesado cayado. El cayado es una, como un tipo de palo, pero que en la punta del palo tiene una bola. Y es un palo que más bien parece como tipo martillo, ¿verdad? Pero es un martillo largo. Es un cayado. Es más cortito que un bastón y se utiliza como arma. Sí. Y lanzando con su onda mortíferas piedras, porque también tiene parte de la vestimenta, parte de la herramienta del pastor es la onda. La oveja fue llevada después en sus brazos hasta el redil. El fiel pastor debe estar dispuesto a arriesgar su vida por causa de sus ovejas y hasta dar su vida por ellas, como nuestro buen pastor Jesús. No solo arriesgó su vida por nosotros, sino que se entregó a sí mismo por nosotros. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Esa parte es interesantísimo. Hay muchas más. Todo lo que es la vida de usos y costumbres en la vida pastoral es muy interesante. Sin embargo, no vamos a terminar aquí si no me apuro. Dice: el conocimiento y amor de Dios por sus hijos se expresa en el afecto personal, la fidelidad y constante cuidado providencial. El creyente está grabado en las palmas de las manos de Dios. ¿Sabías eso? Puedes encontrarlo en Isaías 49, 14 al 17. Me dejó Jehová. Estas son las palabras de los israelitas que experimentaron gran adversidad y por eso se sentían abandonados y olvidados por Dios. Pero Jehová está por ellos y todos los que en él confían. La respuesta de Dios es la seguridad divina a cualquier creyente que está pasando momentos de prueba. Esa frase de me dejó Jehová lo pueden encontrar en Isaías 49 del 14 al 17. La respuesta de Dios, ¿verdad?, es esa. Él nos conoce muy bien y sabe qué es lo que necesitamos. Nunca estamos fuera de la mente de Dios, pues el ojo de Dios vigila al creyente noche y día para su beneficio. Podemos verlo en diferentes citas bíblicas: Éxodo 33, Jeremías 1:5, Mateo 10:31, Romanos 8:28. Vamos a ver lo que dice el verso 15 del capítulo 10 de Juan. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También vemos como referencia Mateo 11 y Lucas 10, ¿verdad?
puedo repetir, está en el papel que voy a poner, en el documento que voy a poner aquí abajo. Así como el Padre, dice la nota, y Jesús se conocen entre sí y tienen lazos de paz y amor profundos, es como Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. En el verso 16 dice, capítulo 10 de Juan, verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pongan atención, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Eso es una bendición, porque ahí entramos todos nosotros, todos los que somos gentiles, todos los que no somos israelitas, ¿verdad? Isaías 56, 8, Juan 11, 52, podemos encontrar también referencia de eso en el Antiguo Testamento. El plan de Dios fue y es alcanzar al mundo entero, judíos y gentiles. Tienen igual acceso al reino de Dios a través de Jesús. Él es el pastor de las ovejas, según Primera de Pedro, capítulo 5, 2. Miren, todas estas notas y todos estos versículos que estamos leyendo son cuestión de leerlos una y otra vez para que nosotros podamos entender. Recordemos, cuando leemos un texto que está en una nota, que está en un documento como este, es importante que podamos nosotros leer el contexto, o sea, lo que está antes y lo que está después. El texto es una cosa. No podemos sacar un texto, como dicen, formar un pretexto, ¿sí? Sacándolo de contexto. Eso es, obviamente, no podemos hacer eso. Tenemos que mirar bien qué es lo que dice antes y qué es lo que dice después para poder asimilar y poder entenderlo. En el verso 17 del capítulo 10 de Juan dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Esta parte es importantísima, porque esto es precisamente lo que Jesús hizo al morir en la cruz y resucitar. Pero no es no tan solo porque Jesús tenía el poder, sino porque el Padre le había dado esa potestad. Sí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién lo dio? El Padre, ¿verdad? Juan 15, 10, Filipenses 2, 8 y Hebreos 5, 8. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Pueden leer esos versículos también. Y en la nota dice, Jesús nos enseña que por el amor que tiene el Padre por él, éste le dio la capacidad de escoger el morir o no en la cruz. Mas por ese amor recíproco que de Jesús hacia el Padre, y para nosotros Jesús decidió obedecer al Padre, el mandato de su Padre, ¿verdad? En ninguna forma Jesús fue una víctima. Fue una misión voluntaria por amor a nosotros para hacernos libres de ¿qué? Del pecado. Esa es lo principal que hizo Jesús al haber hecho esa acción. No solamente fueron palabras, fue una acción. En el verso 19 al 21 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Fíjese, verso 20, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Hacen la pregunta, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Y hacen la pregunta, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Se acuerdan que recuerden que estamos en la misma escena de lo que seguimos del capítulo 9? Nos brincamos al capítulo 10 o estamos ahorita en el capítulo 10, pero es la misma escena. Jesús fue a buscar al ciego de nacimiento que ahora ve, le dice, ¿crees? Y el ciego le dice, sí, creo, pero pues enséñame a quién tengo que creer. Dice, pues lo has visto y soy yo, lo has oído, ¿verdad? Y en ese momento se presentan estas personas que están enfrente, que están ahí, y les llama también ciegos. Y aquí todo este panorama, todo este ejemplo de lo que es la parábola del redil, Jesús se declara, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y todos esto lo están diciendo, pero al punto donde empiezan a separarse, empiezan a discernir entre ellos, disensión entre ellos mismos. Unos decían esto, ¿por qué tiene demonio? Y otros decían, no, no puede ser que este tenga demonios. O ¿cómo puede ser posible que uno que tenga demonio haga estas cosas? No se puede hacer. Y las cosas que él hace solamente Dios las puede hacer, ¿verdad? Voy a leer la nota. Como en otras ocasiones, Jesús divide a las personas con sus palabras.
¿Cuáles otras ocasiones? Vimos en Juan capítulo 6, verso 52, en Juan capítulo 7, verso 43, en Juan capítulo 9, verso 16, lo que acabamos de ver. Algunos lo recibían y otros lo rechazaban, como pasó en Juan capítulo 1, ¿verdad? Del verso 11 y 12. Algunos vinieron a la luz, otros prefirieron las tinieblas, como lo vimos en Juan capítulo 3, 19 al 20 y Juan capítulo 8, verso 12. Algunos tenían hambre de la palabra y la vida eterna, otros no, como lo vimos en Juan capítulo 6, 27, en el 33 y en el 35. Capítulo 6, 27, verso 33 y verso 35. Algunos lo amaban, otros no pudieron, como pasó en Juan capítulo 10, verso 3 y verso 27. Esta división sigue siendo tan real hoy como en aquel día y por donde quiera que el nombre de Jesús es predicado. No podemos negar esa parte. Tú hablas de Jesús y hay gente que te va a aceptar y hay gente que te va a rechazar y hay gente que te va a criticar. Pero en el momento que tú, como el hombre ciego, no niegas a tu Señor y Salvador, el Señor va a hacer la obra en ti completa. Miren, vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejarlo de esta forma. Vuelvo a repetir, el documento lo voy a dejar en la parte de abajo. Es un link, es una liga. Léanlo, estudienlo, medítenlo y pues obviamente le pedimos al Señor que siendo Él nuestro buen pastor y siendo Él el que cuida de nosotros, que sea Él también el que nos dé la pauta para poder entender lo que Él ha hecho en nuestras vidas en su totalidad. Mire, cuando una oveja es extraviada y se encuentra, el buen pastor no solamente la encuentra y se la lleva al redil, sino que le sana todas sus heridas. Búsqueda y encuentro de la oveja extraviada. Página 175 del libro, dice, de este libro. Siendo responsable de cualquier cosa que le suceda al rebaño o a una oveja suya, el pastor oriental pasará horas, si es necesario, atravesando el desierto y las faldas de las montañas en busca de una oveja que se ha descarriado o perdido. Después de pasar horas de ansiedad buscándola, finalmente la encontrará en algún hoyo sin agua del desierto o en alguna hondonada en la montaña. La criatura exhausta será llevada en los hombros de su fuerte pastor. Y lo que acontece se descubre en la parábola de Jesús. Y viniendo a casa, junta a todos sus amigos y vecinos, diciéndoles: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Esto está en Lucas capítulo 15, verso 6. Así como este buen pastor ha encontrado la oveja y se ha gozado de encontrarla, así el Señor, que es nuestro buen pastor, se alegra y da su vida por una oveja que se haya perdido y va y la encuentra y la trae a la casa, la trae al redil, la trae al salvo. Y eso éramos nosotros. Gracias a Dios porque Él ha tenido esa paciencia de buscarnos, Él ha tenido esa paciencia de encontrarnos. Pensamos que nosotros somos los que hemos encontrado a Jesús, pero en realidad fue Él el que nos encontró a nosotros. Y le damos gracias a Dios porque nos ha sanado y nos ha dado todo lo que necesitamos: el agua para calmar nuestra sed, la comida para calmar nuestra hambre, la protección, el calor de su amor. Y le damos gracias a Él por todo eso. Bendito Padre, gracias Señor por tu enseñanza, gracias por ser el buen pastor. Te pedimos, bendito Dios, que como ovejas podamos entender y escuchar y reconocer tu voz cada vez que tú nos llames, cada vez que tú pongas en nuestro corazón hacer algo para tu reino. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, te pido, bendito Dios, que bendigas a cada una de las personas que están escuchando este video, este mensaje, que seas tú, Señor, con ellos, con sus familiares, con sus esposas, esposos, hijos e hijas, toda la familia entera. Guárdalos y cuídalos. En Cristo Jesús te doy gracias y pongo mi oración. Amén. Muchas gracias.